Proseguimos con los comentarios e imágenes de la patología cerebrovascular. Vamos a ir viendo ahí, en primer lugar tenemos acá un cuadro bastante ilustrativo de las imágenes de todo el cuerpo obtenidas por acción de las radiaciones ionizantes X. Le tenemos a la izquierda a la imagen radiográfica, abajo a la izquierda imagen tomográfica y a la derecha a imágenes obtenidas por medio de sustancias radioactivas introducidas al cuerpo. En esta otra gráfica tenemos a los métodos diagnósticos que no utilizan radiaciones ionizantes. A la izquierda le tenemos a la ecografía y a la derecha tenemos a la imagen de resonancia magnética. Esto nada más que como una especie de refrescar la memoria acerca de cuáles métodos actualmente utilizados para obtención de imágenes médicas usan o no a las radiaciones ionizantes X o definitivamente a radiaciones gamma, como la que utiliza normalmente el material radioactivo que se aplica a pacientes, se administra a los pacientes para determinados tipos muy específicos de estudio. Como comentario inicial vemos acá lo relacionado con una radiografía de cráneo, que en el ítem 1 habla del rol decreciente que tiene este estudio radiológico del cráneo por la sustitución que va sufriendo por la tomografía axial computarizada. Segundo ítem dice, muy interesante este segundo ítem, la ausencia de fractura de los huesos del cráneo no excluye lesión intracraneal grave. Es decir, que en otras palabras puede haber una estructura, una integridad total de la estructura de la calota craneana o de la base de cráneo. Sin embargo, tenemos una lesión bastante importante del contenido encefálico que puede sí tener importancia y trascendencia. Y por otro lado, el ítem 3 se basa justamente en lo que recién comentamos acerca del ítem 2, en donde el tratamiento que se va a establecer, a plantear, se basa en los efectos intracraneanos del trauma en la mayoría de los casos, y en muy contadas ocasiones también se deben corregir defectos de solución de continuidad de las estructuras óseas, específicamente de la calota craneana, con fragmentos que se introducen hacia el interior del cráneo, digamos, invadiendo y afectando a lo que se refiere ya al contenido encefálico. Vamos a ver un poquitito que en lo que se refiere a la tomografía computarizada, que dijimos que es de momento el método de elección como primera medida, digamos, de asegurar o de averiguar o de confirmar la presunción clínica de lo que pueda estar padeciendo en una consulta de urgencia una persona, vemos que las cualidades, digamos, las prestaciones que da la tomografía axial computarizada no tienen obviamente ningún parámetro comparable con la de la radiología convencional. Así que la conversión de ventanas a ver parénquima por un lado con una ventana determinada, ver exclusivamente estructuras óseas en otra y ver también la posibilidad de visualizar, ubicar, etcétera, a alguna presencia de líquido hemático en el interior craneano consecutivo a veces a lesión, a solución de continuidad de la estructura ósea como la que estamos viendo en la imagen de la izquierda, en donde mencionábamos que en este caso, si bien lo que interesa es el tratamiento establecido al contenido encefálico, también para ese fin se requiere movilizar los fragmentos de la calota, los fragmentos óseos de la calota que han invadido y obviamente dañado
a la estructura encefálica subyacente. En la otra imagen le tenemos a la ventana parenquimatosa, en donde podemos ir jugando con densidades de color dentro de la gama de grises y poder entonces visualizar con mayor o menor nitidez determinadas estructuras que en ese momento podrían estar llamando la atención del operador. Tenemos algunas imágenes dentro del grupo que conocemos como de hipodensidades, siempre dentro de las imágenes tomográficas, y esas hipodensidades pueden visualizarse ya en una tomografía axial computarizada de cráneoencéfalo sin ir a un rebusque, digamos, específico de ventana parenquimatosa o de ventana ósea, en donde ya se presentan asimetrías que pueden llamar la atención del operador o del médico, en el caso de que esté observando las imágenes, en cuanto a una disminución de las densidades parenquimatosas regionales, como en este caso de manera simétrica se presenta un área hipodensa bastante amplia de contornos irregulares en la parte del hemisferio cerebral derecho, y en contrapartida del lado opuesto no tenemos nada que se le parezca. Digamos que esta área homóloga a la del lado derecho, que es el área afectada, presenta características dentro de los límites normales. En este otro caso tenemos un juego en la búsqueda de una ventana adecuada para ver cavidades que contienen líquido totalmente, digamos, de densidad homogénea y que incluso presentan niveles de características, en este caso no hidroaéreas, sino hidroparenquimatosas. En cuanto a lo que pueda ocasionar un traumatismo cráneoencefálico, pueden ser de ubicaciones diferentes según la estructura que haya dañado. Tenemos así a los hematomas extradurales, teniendo a la dura madre como la lámina delimitadora de la ubicación de la lesión, a los hematomas subdurales, todo lo que se encuentre por debajo de la dura madre, y de ahí volveríamos después a clasificar la ubicación de la colección hemática en el compartimiento subaracnoideo, y el territorio que estamos viendo acá como el último ítem es los cambios de densidad axial difusa, que es territorio más bien correspondiente a estudios de resonancia magnética. El hematoma, la ubicación anatómica de los hematomas, de las colecciones, estamos hablando ya en este caso de los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. Recordemos lo que habíamos comentado acerca del comportamiento de la dura madre con relación a las estructuras óseas de cráneo, tanto a los correspondientes a los huesos de la calota como a los correspondientes a los huesos de la base de cráneo. Decíamos que sobre la región basal, la dura madre tiene un comportamiento que es comparable con el periósteo. En cambio, en lo que se refiere a la calota, el comportamiento de la dura madre tiene algunos detalles muy especiales que ya habíamos mencionado y vamos a volver a recordar. Tiene una relación estrecha con la tabla interna de los huesos de la calota y tiene una adherencia muy firme en todas las suturas que unen a los huesos del cráneo entre sí. Es decir que fuera de las suturas, la dura madre se mantiene en contacto estrecho, pero en total independencia con la tabla interna de la calota. Es decir que es un espacio virtual que eventualmente puede ser ocupado por una colección hemática.
y como está por fuera de la lámina dural, lo conocemos entonces a estas colecciones como hematomas extradurales o epidurales. Así que como definición entonces le tenemos a la colección de sangre entre la dura madre y la tabla interna del cráneo. La ubicación habitual de estas colecciones en razón de frecuencia nada más es la región temporoparietal. Podemos en niños, especialmente por la elasticidad que todavía muestran las estructuras óseas craneanas, que evidentemente aún no llegaron a sinostizar completamente sus bordes y configurar las características propias de las articulaciones inmóviles o sinartrósicas. En los niños podemos entonces, ante esta eventual presencia todavía de la elasticidad o la relativa separación cubierta por la lámina fibrosa de unión entre los huesos del cráneo, podemos encontrar entonces hematomas extradurales pero sin lesión ósea, que en el 40% de los casos se ven estos detalles. La ausencia de lesión ósea se debe justamente a que el trauma nada más que puede desplazar momentáneamente a la parte ósea afectada, pero las franjas fibrosas de unión amortiguan y actúan entonces como elásticos que minimizan la posibilidad de que se desprenda o se lesionen estas placas óseas todavía no sinostizadas entre sí. Lo que caracteriza al hematoma extradural es la evolución rápida del cuadro clínico, dado su origen arterial, que normal y habitualmente es la lesión de la arteria meningea media, que habíamos visto también en las imágenes de la anatomía del cráneo, específicamente en aquella imagen que mostraba al interior craneano después de un corte sagital, es decir, un corte que parte por la línea de unión interparietal, separando al cráneo en dos mitades iguales, derecha e izquierda. Y obviamente por este motivo, tanto la rapidez de evolución como su etiología por lesión arterial de bastante importante calibre y de flujo sanguíneo interesante, puede llegar a ser fatal en un casi 50% de casos y en pocos minutos. Normal y habitualmente pueden también presentarse intervalos de relativa lucidez que van desapareciendo progresivamente con el transcurso del tiempo entre el momento del traumatismo y la aparición de las manifestaciones clínicas. Acá le tenemos en esta gráfica al mecanismo de producción de lo que sería un hematoma extradural. Vemos ahí al elemento contundente, el martillo, haciendo impacto sobre esta región temporal, parieto-temporal. Vamos a ver de que la lesión ósea lesiona también de paso a las ramas de la arteria meningea media que recorren el interior parietal, se extienden en parte hacia el frontal y en parte hacia el occipital, es decir, cubren de manera extensa por ramas de importante calibre y de flujo sanguíneo significativo a la tabla interna del cráneo en esas regiones mencionadas, y en las cuales incluso va dejando rastros de su presencia con canales que están mostrando la distribución territorial de las ramas de la arteria meningea media. Vemos por otro lado al contenido encefálico en esta gráfica, y esta línea negra oscura que vemos acá correspondería, según esta gráfica, a la dura madre. Y vemos que entre la dura madre y el hueso de la calota craneana en la zona afectada se ubica esta masa grisácea que corresponde entonces a la colección hemática, que no va a poder desplazar obviamente al hueso para afuera, pero sí va a desplazar a la meninge dural y a lo que esté por dentro, en lo que se refiere ya a parénquima encefálico, alejándolo del hueso, y ese espacio va a ser ocupado entonces por la colección hemática. Tenemos acá en esta gráfica una forma más o menos
oval con sus extremos en punta, que habla de que los límites en los cuales puede extenderse o ubicarse la conexión hemática extradural o epidural está dada por las adherencias de la dura madre con los puntos de sutura de los huesos del cráneo entre sí. Acá le tenemos ya en gráficas obtenidas de tomografía computarizada justamente a lo que acabamos de mencionar. Tenemos en la gráfica de la izquierda a una colección hemática en la región frontal y que tiene exactamente la forma ovalada con extremos puntiagudos, digamos así, con una forma fusiforme, en forma de uso, en donde vemos al contorno externo de esta densidad, que es la densidad hemática, en contacto con la tabla interna de la calota y el perfil medial, digamos, de esta colección radiodensa porque obviamente el tomógrafo funciona con radiaciones ionizantes X, que viene a desplazar a la estructura parenquimatosa encefálica hacia el interior del cráneo, ocupando entonces el espacio que está delimitado por la dura madre y en su extensión las suturas que pueden en este caso interpretarse como la frontoparietal o aquí directamente lo correspondiente a la meninge dural que recubre a uno y a otro hemisferio. Es decir que tenemos entonces la forma clásica y la garantía de poder emitir una opinión sobre esta imagen diciendo que se trata de una colección hemática epi o extradural. En esta otra imagen de la derecha tenemos lo mismo, pero aquí estamos viendo un agregado, digamos, de la lesión o de la colección hemática invadiendo a estas estructuras que corresponden a los ventrículos laterales. Esta densidad blanca es la misma de la densidad blanca desde el punto de vista radiológico, corresponde al líquido y que está ocupando el espacio epi o peridural y además habiendo invadido a la parte de los ventrículos laterales, cavidades ya puramente encefálicas. Vemos por otro lado el efecto de desplazamiento que esta colección epidural ocasiona sobre las estructuras de la línea media en el nivel en el cual se encuentra la lesión. Esto debería haber sido perfectamente medial, como estamos viendo acá en la parte posterior, y sin embargo acá vemos la comba ejercida por las reacciones de hematosa perilesional, que es lo que siempre se presenta alrededor como un halo, alrededor de un foco hemorrágico. Acá estamos viendo la otra variedad, por debajo de la dura madre. La definición dice colecciones por debajo de la dura madre, pero que se encuentran en ese otro espacio virtual que está establecido entre la cara profunda, digamos, de la dura madre y la cara superficial de la aracnoides, la capa vascular intermedia de las meninges. Y su vía de formación siempre es la laceración cortical o ruptura de venas o puentes córtico-meningios vasculares, más frecuente en las caras laterales de los hemisferios. Habitualmente son mixtas con sangre y líquido cefalorraquídeo porque no se puede garantizar que la aracnoides haya tenido plena integridad. Puede haber habido soluciones de continuidad muy pequeñas y como el compartimiento ubicado entre la aracnoides y la capa profunda de las meninges, que es la pía madre, el compartimento subaracnoideo, es el espacio por el cual circula el cefalorraquídeo. Así que puede haber entonces colección hemática entre dura madre y aracnoides y también una colaboración, digamos, a esa colección líquida dada por la efracción aracnoidea que puede permitir el escape del cefalorraquídeo al comportamiento subdural. Acá tenemos que normalmente pueden ser entonces
frecuentemente son puramente hemáticas, pero también puede haber mixtas con sangre y cefalorraquídeo, como configurando el compartimiento o la calidad del líquido que está ocupando el espacio subdural. Su clínica puede ser aguda, puede ser subaguda, días a semanas, puede ser una presentación de un cuadro crónico que supera las 3 semanas, ya va avanzando. Todo depende entonces de la extensión que haya tenido esta lesión. Pero ojo con este detalle, que ya en este espacio subdural no hay ninguna adherencia ni de la dura madre ya en su cara profunda, ni de la aracnoides que pueda limitar el territorio de extensión de esa colección líquida hemática o a veces hemática y cefalorraquídea, que puede extenderse a todo lo largo y ancho del compartimiento subdural según el volumen de la sangre extravasada o de la solución de continuidad de la aracnoide que habíamos mencionado al principio. La hemorragia subdural se produce en traumatismos donde opera el mecanismo de aceleración normalmente, es decir, suele ser habitual como consecuencia, su presencia como consecuencia de accidentes de tránsito en donde se produce una desaceleración y aceleración bruscas, imprevistas, que ocasionan una basculación en sentido antero-posterior de la cabeza de esa persona, y obviamente por la violencia de este movimiento de flexión y extensión del segmento cervical que permite la basculación cefálica, hace de que entonces el contenido encefálico tenga posibilidades de impactar contra partes del interior craneano y obviamente con las lesiones vasculares que puedan derivarse de estos traumas internos, digamos así. Es frecuente otra vez esto, y esto es digno de mencionar, el maltrato infantil, en donde decíamos que la falta de consolidación de las estructuras óseas parietales en estos niños, que está todavía, digamos, permitiendo el desarrollo volumétrico completo de la masa encefálica, hace también que amortigüe un poquitito la frecuencia de lesiones óseas, no aparezcan entonces evidencias de trauma en la parte de la calota, quizás evidencia de trauma en cuero cabelludo, pero en la calota seguiría intacta, y sin embargo tenemos colecciones subdurales importantes. Acá le tenemos a cómo se produce la evolución imagenológica de una colección hemática subdural. Vemos, decíamos, que no haya límites en cuanto a la ubicación focalizada de la colección hemática. Vemos en la gráfica de la izquierda que va prácticamente desde la sutura, perdón, desde el espacio interhemisférico anterior hasta la región del compartimiento del espacio interhemisférico posterior, una forma semilunar, ya que no existen estructuras adherenciales que puedan limitar la extensión de esta colección hemática. Todo depende del volumen de la sangre extravasada o también de sangre más cefalorraquídeo. El efecto de masa, digamos así, que ocasionan estas colecciones, ven ustedes que ocasiona un amplio desplazamiento de las estructuras de la línea media y el colapso completo por efecto de masa y edema perilesional que colapsado por completo al ventrículo lateral del lado afectado, que es el lado izquierdo. Esta sería la densidad de una lesión, una colección hemática subdural reciente, y transcurrido el tiempo y pasando aproximadamente la tercera semana, vamos a ver que la densidad, la hiperdensidad propia de la sangre, se convierte en una hipodensidad prácticamente líquida,
muy similar casi a la del líquido cefalorraquídeo, que ocupa siempre, en este caso son personas diferentes. En este caso ocupa también en forma semilunar y la misma extensión de la lesión que la que mencionamos como contenido hemático, pero ya con una ausencia de esa densidad blanquecina propia de la sangre, y estamos aquí viendo que el espacio sigue ocupado por líquido, y a esta clase o a esta etapa del hematoma subdural, y ya con esta densidad radiológica bastante cercana a la del líquido, le llamamos ya la fase higromatosa, de higro de agua, higromatosa de la lesión. Pasamos a un plano más profundo y entramos ya al espacio subaracnoideo. Las hemorragias o hematomas subaracnoideos son consecuencia de traumatismos cráneoencefálicos de moderado a intenso en cuanto a su gravedad de aplicación. Vemos que la tomografía visual computarizada sigue siendo el método de estudio de elección con un porcentaje de efectividad para mostrar definidamente la ubicación, la extensión y las características de la lesión que supera el 90%, y en la parte, digamos, en la etapa inicial, apenas, digamos, ocurrido el accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico. Como estamos por debajo de la aracnoides, ya lo que la tercera lámina meningia que se encuentra ya es la que corresponde a la pía madre, y sabemos que esta va recorriendo todos los accidentes de superficie, surcos, fisuras y circunvoluciones de la superficie encefálica. Vamos a ver que este compartimento subaracnoideo justamente permite que en condiciones normales el líquido cefalorraquídeo recorra todas las depresiones, digamos, tapizadas por la pía madre, y todo el territorio que corresponde a la parte sobresaliente de la circunvolución. Es decir, que vamos a tener entonces a colecciones líquidas de alta densidad, como corresponde a la colección hemática, y que digamos, se distribuye en cisuras interhemisféricas, cisuras silvianas, surcos intracraneanos vasculares, etcétera, etcétera, sin que haya absolutamente ningún factor delimitante. Es decir, que a donde el cefalorraquídeo de ubicación anatómica subaracnoidea se pueda, digamos, distribuir, allí también la sangre va a acompañar a este líquido cefalorraquídeo en su distribución ya, en este caso patológica. Acá le tenemos en imágenes de la izquierda, ubicándose en parte profunda del surco interhemisférico anterior y recorriendo parte de las fisuras de Silvio por donde discurren las arterias cerebrales medias. Este sería el sitio inicial de las cerebrales anteriores, que discurren por el surco interhemisférico anterior en la fisura de Silvio, que permite el pasaje o la ubicación de las arterias cerebrales medias. Se distribuyen incluso siguiendo los trayectos de las comunicantes posteriores que van a tratar de establecer contacto con el territorio vascular dependiente de la arteria basilar, producto de la fusión entre ambas vertebrales, y de esa manera entonces puede ir extendiéndose absolutamente toda la superficie encefálica de forma tenue y difusa, como la que estamos viendo en la imagen de la derecha. Seguimos ya acá con generalidades de métodos de estudio de obtención de imágenes, y vemos que la tomografía visual computarizada es el examen de elección. Ya hemos dejado a las imágenes radiográficas, porque esto descarta o confirma la presencia de una hemorragia intracraneana. En cambio, en lo que se refiere a la parte de lesiones isquémicas, también la tomografía es útil, pero debe respetarse cierta regla en cuanto a tiempo de visualización de imágenes isquémicas se refiere, como la oclusión arterial
lleva a la isquemia primeramente de un territorio encefálico determinado y que ese tiempo de isquemia puede llevar, si se establece en forma permanente, a la necrosis del territorio encefálico afectado y obviamente al ser un tejido de una densidad, de una estructura diferente a la del tejido encefálico normal, va a tener entonces progresivamente aparición de cambios de la densidad radiológica visualizable por la tomografía y va a ser la adquisición progresiva de una hipodensidad, de una ligera atenuación de la densidad tisular normal, comparable con la homóloga del lado opuesto, por ejemplo, o con las áreas vecinas circundantes al foco lesional, donde ya va a empezar a partir de las 12 horas a visualizarse una disminución regional de la densidad radiológica del parénquima. Y eso va progresando hasta ponerse más evidente la hipodensidad parenquimatosa y puede ya visualizarse con todos sus detalles de instalación y de extensión de la lesión alrededor de las 24 horas de haberse presentado el cuadro de ictus. Así que vemos entonces cómo en la primera imagen tenemos un ligero borramiento en este hemisferio de las estructuras, de los contornos de la estructura del tálamo, de la cápsula interna, etcétera, y de la parte tisular que va por fuera de la cápsula interna y que corresponde entonces a lo que conocemos como la región insular. Vemos en la otra imagen que esa pérdida de densidad, en este caso de otra persona ya, va adquiriendo francamente una diferencia de densidad con el territorio parenquimatoso adyacente y se va estableciendo o dibujando la parte isquémica afectada. Puede verse entonces como una tercera opción de obtención de imágenes cuando ya estamos tratando de ver digamos, el pronóstico de extensión de una lesión isquémica o de una lesión hemorrágica como una especie de estudio de cómo se mantiene la perfusión sanguínea a pesar de la obstrucción arterial del vaso correspondiente a ese territorio. Sabemos que por la modalidad del circuito que caracteriza a la circulación intracraneana puede haber una cobertura realizada por vasos sanguíneos procedentes de otras arterias adyacentes a cubrir la necesidad que está, negada por la obstrucción arterial que puede llevar a la forma isquémica. Acá le tenemos entonces causas del accidente isquémico y a las modalidades de los accidentes hemorrágicos. Vean ustedes acá una especie de relacionamiento con una de las patologías que más predispone a los accidentes cerebrovasculares, que es la hipertensión arterial. Esta patología tiene una incidencia tan importante en la producción de los accidentes cerebrovasculares, tanto isquémicos como hemorrágicos, y vemos que más del 85%, porcentaje altísimo, de los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos corresponden a picos hipertensivos o a una hipertensión de valores sistólicos importantes que no está tratada en forma de esa hipertensión o que definitivamente no está establecido ningún tratamiento medicamentoso. Y que el 45% de los accidentes cerebrovasculares de la variedad isquémica están vinculados también a la hipertensión. Acá podremos ver o diferenciar dos etapas: personas jóvenes con una elasticidad vascular todavía, presente, en donde se producen vasoespasmos como un mecanismo de protección para que la hipertensión no vaya a dañar o a llegar, al territorio de la microcirculación de los capilares, a donde ya va a ser imposible que la pared de estos microvasos
resista al pico hipertensivo, entonces se produce un efecto de espasmo vascular como un sistema defensivo delimitante o limitante más que nada del pico hipertensivo para proteger a los vasos distales que tienen una configuración parietal diferente. Tenemos la otra variedad de los accidentes cerebrovasculares intraparenquimatosos, pero estamos hablando acá ya directamente de las formas hemorrágicas que pueden estar alejados de las superficies meníngeas y ubicarse directamente dentro o en pleno parénquima encefálico. Su edad promedio entre quinta y sexta década de la vida es de presencia aguda, fulminante, sorprende al paciente en plena actividad o esfuerzo y ya se establece la lesión clínicamente, demostrable, que es la plejía, que puede ser de un miembro, de una mitad corporal, la hemiplejía, o de los 4 miembros, que sería la cuadriplejía, con o sin participación también de las ramas, de los nervios, de los pares nerviosos craneanos. También puede o no haber alteración de la conciencia, y tenemos aquí el altísimo porcentaje de una patología precedente, que es la hipertensión arterial, como le dijimos hace un rato, desconocida, no tratada o maltratada. Vemos que la variedad subaranoidea tiene también otra etiología propia de adolescentes y adultos jóvenes, que constituyen las malformaciones vasculares de la circulación intracraneana. Entre ellas tenemos las dos clásicas formas de malformaciones congénitas, que una de ellas es la del aneurisma y la otra es la de la malformación arteriovenosa, en donde se produce un cortocircuito arteriovenoso sin que participe del trayecto, digamos, fisiológico circulatorio normal, que es arteria capilar vena. En este caso se produce directamente pasaje de la sangre a la vena. Obviamente que la presión arterial produce una dilatación bastante importante y bastante extensa de la pared venosa, ya que esta está menos preparada para tolerar la hipertensión circulatoria, o la presión, no hipertensión, la presión circulatoria, y que vemos que estas franjas etarias de adolescentes y adultos jóvenes están más predispuestos a tener actividades físicas, deportivas, etcétera, que pueden puntualmente elevar la presión arterial o ser motivos de trauma por las modalidades de deporte que, por ejemplo, pueden estar desarrollando estas personas. El parenquimatoso, la corrección hemática intraparenquimatosa, da entonces un cuadro clínico fulminante, agudo, y puede, con las lesiones de pérdida parcial o completa de la movilidad, de miembros y asimetrías faciales incluso. Acá tenemos imágenes de una colección hemática. Decíamos que la sangre tiene una densidad radiológica muy importante, que se ubica alejada de las láminas meníngeas, en pleno centro, digamos así, de un hemisferio cerebral, el izquierdo, con desplazamiento de las estructuras de la línea media por presencia de esta masa hemática, y también invasión de los ventrículos laterales. El izquierdo visible, el derecho bien visible, el izquierdo colapsado por el edema perilesional que rodea al foco de la hemorragia. Acá le tenemos a otra ubicación. Vemos que el ventrículo ipsilateral con el foco de colección hemática está colapsado, el otro está habilitado, digamos así, en su permeabilidad. Tenemos aquí otra colección con invasión a uno de los ventrículos
al ventrículo lateral, el foco de conexión con el ventrículo está este puente de la sangre ubicada en pleno parénquima que comunica con la cavidad ventricular. El desplazamiento de estas estructuras hacia el hemisferio opuesto. Tenemos otras imágenes en donde acá, específicamente en este de la izquierda, vemos esta franja relativamente menos densa que el parénquima circundante sano, y obviamente también de la densidad de la colección hemática que es y que corresponde al edema perilesional. No es posible en este caso, digamos, adelantar posibilidades de que la necrosis posterior de esta franja, que está evidentemente isquemizada, pueda dar lugar a un aumento de la extensión de la colección hemática. Por eso decíamos que siempre hay que ser cauto en cuanto a que la zona isquémica, que en este caso no es la hemorragia, decíamos, sino el edema perilesional, pueda entonces evolucionar o hacia su recuperación completa o hacia el aumento de la extensión de la lesión, configurándose esto en un foco de infarto cerebral. Tenemos acá algunas imágenes relacionadas con lo que mencionábamos hace un rato acerca de las malformaciones vasculares. Normalmente tenemos acá en una imagen por angiografía cerebral, es decir, por introducción directa al medio contraste a la arteria carótida del lado enfermo, normalmente es bilateral comparativa, una dilatación saccular superpuesta al segmento de la carótida interna que va, digamos, paralela a la pared lateral del cuerpo del esfenoide. Lo conocemos como espacio del territorio por donde discurre la arteria carótida. Acá le tenemos al polígono de Willis en toda esa extensión. Veíamos hace rato una imagen de subaranoidea invadiendo parte del surco interhemisférico, territorio de las células anteriores. Veíamos también invadiendo los surcos de Silvio, que corresponden al territorio de desplazamiento de las cerebrales medias, y veíamos también la opacificación de las comunicantes posteriores que comunican con el territorio vertebrovascular, que es este que estamos viendo acá. Las arterias vertebrales se fusionan, el trompo basilar, y que finalmente se abren en las dos cerebrales posteriores. Tenemos acá lesiones de tipo isquémico. Ven ustedes la disminución rápida de la densidad, en donde se hace evidente ya, no discutible, digamos así, como una zona de infarto, es decir, de territorio muerto del encéfalo por carencia de riego sanguíneo adecuado, con franca diferencia de densidad con el parénquima adyacente. Seguimos viendo imágenes extensas de tipo hemático, de tipo, en este caso sería de la variante subaranoidea, la que ya habíamos visto hace un rato, ven ustedes, ocupación de la colección hemática siguiendo los territorios vasculares regionales. Tenemos acá una imagen de ocupación hemática intraparenquimatosa bilateral. Son todas variantes entonces de lo que estuvimos ya mencionando. Acá le tenemos una imagen de una arteriografía cerebral con la imagen del trayecto carótido en lo que llamamos seno cavernoso a ambos lados del cuerpo del esfenoides, y una formación saccular voluminosa que está inmediatamente antes de la bifurcación de esta carótida interna en la cerebral media y en la cerebral anterior. Es decir, que asienta sobre el trayecto correspondiente a la carótida interna. Acá le tenemos a la misma imagen con otra posición en donde vemos claramente la bolsa, el saco aneurismático asentándose en la parte superior del trayecto de la carótida interna, inmediatamente por delante de la bifurcación en cerebral media y en cerebral anterior. Acá le tenemos una gráfica de lo que es el aneurisma, la formación saccular de forma generalmente globulosa, con un cuello que lo conecta directamente al trayecto arterial principal sobre el cual asienta. Acá la tenemos a lo que puede ocurrir cuando
se rompe ese saco neurismático y el tratamiento quirúrgico, que consiste en colocar un clip a nivel del cuello en el punto de comunicación de esta bolsa ya rota con la correspondiente colección hemática intraparenquimatosa y el resto del trayecto de la arteria sobre el cual asienta. La otra modalidad es esta, antes de que ocurra la rotura y el consecuente hematoma intraparenquimatoso, la detección por sospecha clínica de la posibilidad de existencia de un aneurisma, se procede a rellenar el saco aneurismático con un material que va a consolidarse ahí, a rellenar por completo y de esa manera a impedir que la sangre que va circulando por este trayecto arterial sobre el cual asentaba o asienta esta bolsa neurismática ya no pueda permitir el ingreso de sangre. Tenemos acá imágenes de estas formaciones que estamos mencionando como de formaciones aneurismáticas. Acá tenemos una forma muy difusa, bilateral, lastimosamente para esta persona, en donde vemos una presencia de densidad hemática, pero totalmente anárquica, desordenada en su disposición y que corresponde a trayectos arteriales, a trayectos venosos y a finos vasos sanguíneos arteriovenosos que ocupan un extenso territorio amorfo y que en este caso podemos ya asegurar que se trata de una malformación arteriovenosa. Acá le tenemos a ese ovillo arteriovenoso, carótida, cerebral anterior, cerebral media, y dependiendo en su alimentación, aparentemente de forma predominante de la cerebral media, a este ovillo arteriovenoso, que sería entonces la malformación, y algunos trayectos que corresponderían al drenaje venoso de la sangre que fluye por la cerebral anterior, rellena este ovillo y obviamente debe tener una salida. Obviamente que los vasos sanguíneos de este ovillo arteriovenoso tienen una fragilidad tan grande que es muy fácilmente afectada por picos hipertensivos o por traumatismos a veces inocentes como los producidos en el desarrollo de un deporte X que aparentemente no llama la atención ni al paciente ni a los que están observando la actividad deportiva. Acá le tenemos a una isquemia que prácticamente abarca todo, un infarto cerebral, abarca todo el hemisferio izquierdo. Acá le tenemos a una imagen amplia en donde la calota en esta parte frontoparietal fue resecada quirúrgicamente, probablemente para un drenaje de una colección hemática subdural o subaranoidea muy amplia, y vemos entonces que se saca la tabla ósea regional y se deja libre de eso como para que el proceso edematoso de la lesión y del postquirúrgico agregado vaya retrocediendo hasta que finalmente puede esto restablecerse con una placa, digamos, de un material de sustitución ya no óseo. Imágenes que corresponden en el territorio de la carótida interna a un ovillo de una malformación arteriovenosa como la que vimos hace un rato. Acá le tenemos al mismo ovillo carótida como alimentador principal de este ovillo arteriovenoso y un trayecto venoso sumamente grueso, flexuoso, que es el drenaje venoso que tiene esta malformación. Imágenes de malformación arteriovenosa, un polígono de Willis esquemático, hemorragia mixta, subaranoidea sería en este caso y parenquimatosa pura, en donde ya no es posible definir a dónde termina una cosa y dónde comienza la otra variante de este tipo de colecciones hemáticas. Vemos entonces el nombre de meningo parenquimatosa mencionando las dos partes intracraneanas afectadas sin poder definir a dónde pudo haberse originado el problema. Son imágenes
de una lesión isquémica, en donde al inicio no vemos prácticamente diferencias de densidad comparativa entre ambos hemisferios. Acá está apareciendo una hipodensidad regional. Estamos a 9 horas de haberse establecido el ictus, donde hay una ligera hipodensidad en relación al parénquima circundante. Esa hipodensidad se va acentuando. Ven ustedes en cuántos días ya estamos hasta que finalmente se convierte en la imagen higromatosa que habíamos mencionado. Localizaciones más frecuentes de aneurisma y malformación arteriovenosa en imágenes son todas ya imágenes relacionadas con el cuadro de accidentes cerebrovasculares que terminamos de hacer.